Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Erwin Ismael. Buenas noches a todos. Buenas noches, Buenas licenciada. noches. Licenciada. Buenas noches, licenciada. Hola, Juan Álvaro. Hola, Ingrid. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo noches, están? licenciada. Buenas noches. Hola, Luisa Fernanda. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Vilma Velázquez. Es verdad. Buenas noches, licenciada. Hola, Josué Daniel. ¿Qué tal están? Ahorita vamos a comenzar. Solo estaba tomando pantalla de unas cositas. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Pedro Juárez. Ok. Bueno, ya es nuestra hora. Estamos ansiosos por esta clase, por repasar un poquito, por ir avanzando. Sin antes, voy a tomar unos minutitos solo para hacer un refresh. Ya lo hablamos en la clase de introducción, lo hablamos en la clase de la semana pasada. Del martes pasado. Buenas noches, dona Mazariego. Hablamos en la clase pasada también, pero por favor, recuérdense, no voy a admitir a personas que no entren a través de la plataforma Classroom. Por favor, cuidado con su micrófono. En todo momento pueden hablar. Mejor para mí si hablan. Pero por favor, utilicemos levantar la mano. Les voy dando el espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas y respetar el orden de los compañeros. Por supuesto, recuérdense que el material del día martes fue más que todo en cuanto que no tengo tanta información respecto a lo que es historia, evolución, aunque si ustedes se dan cuenta, el libro de Neri Muñoz tiene a través de la Edad Media, la evolución, tiene la etapa actual, a través de la reforma, habla sobre Justo Rufino Barrios, habla del decreto 314, hace una breve reseña, entonces ahí hay varias información que ustedes puedan tener. ¿No lo tienen que comprar? No. Lo pueden, sus compañeros han mandado a la clase al chat de notariado, lo han subido, también está publicado en lo que es la plataforma Classroom, tu programa ya está publicado, por lo cual agradeceré que continuemos con las instrucciones. Segundo, recuérdense, cámara encendida. Todavía veo algunas cámaras que no están encendidas. Entonces, por favor, recuérdense que no tenemos justificante de no tener cámara encendida. Aparte de eso, recuérdense que deben cambiar su nombre tal y como es. Ejemplo, ahorita acabo de saludar a Pedro y tiene USAC Pedro. Entonces, por favor, Pedro, perdón que use tu ejemplo, pero aprovechemos a poner tu nombre. Bueno, jóvenes, la semana pasada estábamos comenzando a ver lo que es el código de notariado, el artículo primero y el artículo segundo. Hoy vamos a retomar algunas cuestiones. Como ustedes saben, este curso de notariado 1 es de mucha teoría, por lo cual van a ver lo que son definiciones, interpretaciones y varias otras cuestiones, ¿ok? Vamos a comenzar y vamos a comenzar haciendo un breve repaso. Bueno, vamos a ver Donan Mazariegos. Cámara apagada. Donan Mazariegos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Donan. ¿Dónde andas, Donan? Le comento que saliendo del trabajo, ahorita llegando cabal a la casa. Ok, ya te vas a incorporar entonces. Va, Sí, ok. una disculpa. Vemos a Darwin Josué manejando. Ten cuidado, Darwin, te estoy viendo y agradezco mucho que lleves tu cámara encendida. Donan Mazariegos, en lo que vas saliendo, estás llegando a tu casa, te vamos a dar un poquito de tiempo. Entonces nos vamos a ir con... Vamos a ver qué otra. Vamos a ver con Pedro Juárez. Ya te vimos, Pedro Juárez. Ahí te recuerdas de modificar tu nombre, Pedro Juárez. Qué gusto conocerte. Mírate, hoy te conocimos. Repasemos entonces. Dame la definición legal, por favor, del notario. Solo busco lo tengo en el cuaderno apuntado. Permítame un segundo. Okay. Definición legal tienes que recordarte de que también tiene fundamento. Entonces, cualquiera de los dos.
Ya te anda diciendo étela ahí el artículo. Te dice étela ahí. Vamos, Pedro, a las 3, Pedro. Pedro a la 1. Pedro a las 2. Pedro a las 3. Perdiste tu tiempo. Ahorita vamos a ir Silvia, pero si es con la respuesta, no, vamos a pasarnos. Entonces vamos a hablar y recuérdense que el artículo primero obviamente nos establece el fundamento legal respecto al tema de lo que es el notario o una definición que pudiéramos hablar. Pero por supuesto, se recuerda que hablamos sobre definiciones propias o de algún libro que ustedes desearan ver. Vamos a ver a Alejandro Corado. ¿Buscaste alguna, Alejandro Corado, lentes, camisa, te iba a decir, camisa azul? Una definición de notario. ¿No? Bueno, abrimos fila entonces. Ligda, considero que es el profesional autorizado para redactar todos los documentos públicos que únicamente un notario puede autorizar. Usted me corregirá. Excelente, Alejandro Corado. Tienes voz de locutor. Sigue participando, por favor. Y vamos con, en base a la que levantaron la mano, José René Filmar. Buenas noches, licenciada. Es el conjunto de doctrinas y normas jurídicas que regulan la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Recuerda que también me estás definiendo el derecho notarial y estamos hablando del notario. Sí. ¿Ya? Y me estás definiendo, esta definición la vamos a ver ahorita porque tiene los 3 elementos que vamos a estudiar el día de hoy, pero es del derecho notarial, José René Filmar. ¿Ok? Bueno, entonces el artículo 1, pues ahí nos da de que el notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar los actos y contratos que intervengan por disposición de la ley o requerimiento de parte. Ok, gracias José René, pero recuérdate que esa es la que comenzamos a hablar ahorita, cuando abrimos pantalla, vimos el artículo primero. Te lo agradezco, José René, ya estás ubicando a las definiciones, excelente. Ingrid Lisbeth, levanta, abre tu micrófono y cuéntame. Ingrid Lisbeth Hernández. No te escuchamos. Buenas tardes, licenciada. Buenas noches, mejor dicho. Y me levantaste la mano. Bueno, seguimos en clase de Ingrid en lo que tú arreglas tu micrófono. Ok, sigamos. Entonces, como les decía, una es la definición legal y otra la doctrinaria. Yo les voy a dar una definición que encontré, que ustedes pueden encontrar tanto en el libro, también en otros libros. Ahora sí, ¿me escucha? ¿Me escucha? Esta definición, y en base a la repetición de esta definición, automáticamente decíamos que, y pueden tomar nota, lo voy a hablar, parafrasear, lo vamos a explicar, pero vamos a utilizar la definición que fue aprobada por la Unión Internacional del Notariado en su primer Congreso de la Unión, denominado Primer Congreso de la Unión, que fue en 1948. Ok, repito, es la definición que fue aprobada por la Unión Internacional del Notariado. Esto fue aprobado en el primer Congreso de la Unión en 1948. Si quieren ponerle Buenos Aires, por si lo quieren identificar. ¿Por qué esta? Si ustedes se dan en el año 1948, está muy cercana al año en que fue promulgado lo que es el Código de Notariado. Pero veamos, como dice, el notario es el profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a ese fin, confiriéndoles autenticidad, conservando los originales
y obviamente teniendo estos para poder expedir copias y obviamente donde plasme su fe en el contenido y obviamente está cumpliendo con la autenticación de los hechos. Vuelvo a repetirla. Vamos a verla. Vamos a ver. Solo voy a dar aquí. Mabeline, te acabo de dar ingreso. Por favor, es la última vez que te doy acceso por esta vía porque tú tienes que entrar a través de Classroom. Por favor. Ok, sigamos. Y les voy a repetir. El notario es el profesional del derecho encargado de una función pública. ¿Por qué? El notario es la persona, es un profesional de derecho que es a través de una carrera universitaria que obtiene este grado. Una función pública porque es encomendado a través del derecho público. Ahorita vamos a ver eso, el derecho público, obviamente tenemos derecho público y derecho privado. Aquí el derecho público automáticamente lo inviste de una fe para que éste pueda dar una certeza jurídica. Entonces, regresemos a la definición. El notario es el profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir. ¿Por qué? Porque usted está en cualquier lugar, una llamada, un Zoom o ya en su oficina y a usted le están contando, fíjese, licenciado, que yo voy a comprar una propiedad, pero fíjese que no voy a cancelar todo de una vez, sino que voy a dar un enganche y el resto quiero que esto establezca a cuotas. Usted automáticamente comienza a recibir toda la información para el siguiente paso. Interpretar. Cuando usted está recibiendo, comienza a interpretar. Bueno, aquí es una compraventa. A veces las personas no dicen compraventa, dicen, yo quiero que me haga traspaso de mi propiedad. Usted ya sabe que es una compraventa. Entonces dice, bueno, recibo, usted va interpretando, bueno, quiere una compraventa, va a ser un pago inicial y va a ser cuotas. Entonces es decir que puedo hacer una compraventa a plazos y luego la escritura traslativa de dominio o de realizarlo de otra manera de que le beneficia a su cliente. Bueno, obviamente al estar interpretando, usted le va a dar forma a la idea o lo que le está manifestando a la persona y obviamente va a establecer la voluntad de las partes, porque eso es importante. La voluntad de las partes literalmente es que estén de acuerdo ambos sin que haya un problema. ¿Qué pasa si ya automáticamente hay una litis dentro de la manifestación o lo que le están exponiendo a usted? Si usted ve que no hay una voluntad de ambas partes en ceder ciertos derechos o acciones o cualquier acto, automáticamente esto ya no es voluntad de las partes. Entonces ya hay una litis y alguien más debe resolver y no es el notario el que debe resolver, sino ya es un órgano jurisdiccional. Entonces, automáticamente usted se quita la investidura de notario y se pone la de abogado. Entonces, si no hay litis, es el tema de derecho notarial. ¿Ok? Bueno, obviamente, al darle forma a la voluntad de las partes, debe redactar lo que es el instrumento idóneo, vamos a ver los cuáles son, o adecuado para, obviamente, para ese fin, es decir, para lo que usted está recibiendo de información. Por supuesto, al usted redactarlo y poner la voluntad de las partes, en el momento que usted firma este instrumento y que lo dejan, pensemos ahorita el ejemplo que estamos usando en su función notarial, lo que es en su protocolo, automáticamente usted está confiriéndole a ese documento una autenticidad y conserva, obviamente conserva, porque el protocolo, vamos a ver el artículo 8, más adelante, queda en poder del notario bajo la responsabilidad de este, con ciertos requisitos y pasos. Obviamente que dice, bueno, yo expedí el testimonio, le entrego al testimonio en la parte, ya lo inscribí el registro general de propiedad, archivo general de protocolos y yo me quedo con los originales porque forman parte de mi protocolo. ¿Qué pasa si después lo pierden y quieren otro? Por supuesto, por eso usted conserva los originales porque en todo momento puede expedir copias, obviamente otra vez dándole certeza y fe y autenticidad a esos documentos. Muchas palabras que son sinónimos, pero son principios que los vamos a ver también. Entonces, obviamente es una función
que usted va a robustecer lo que es el contenido del instrumento y todo esto. Es decir, si ustedes ven un poquito la definición, trata mucho desde la etapa de recibir a la persona, redactar el documento, realizar las inscripciones y dotar de esa autenticidad al documento. Toda la definición respecto al notario va a estar muy enfocada respecto al tema del instrumento público, porque ahí vienen los elementos que vamos a ver. Estos elementos específicamente son los encargados del notario. ¿Por qué? Porque invisten al notario de fe pública. Entonces, por favor, jóvenes, normalmente en las definiciones van a ver mucho que se orienta mucho a lo que es una definición o a un contenido de lo que se respecta a un documento. Ok, Robin Edilzar, Barán, dime. Licenciada, buenas noches. Con Buenas noches. referente a lo que usted estaba explicando, y me nace la duda de la escritura original que queda en poder del notario. ¿Qué pasa si yo pierdo mi escritura y el notario y ya está muerto? ¿A dónde puedo acudir o cuál sería el procedimiento en ese caso? Ok, ¿se recuerdas que te decía Robin de que el notariado es una serie de pasos? Normalmente si lo vemos como los clientes, automáticamente uno dice, ya llegué, firmé y ahí está, me va a entregar en 20 días mi escritura. Y no se dan cuenta de todas las obligaciones previas en el momento y las posteriores, pero porque obviamente eso es función automáticamente del notario. ¿Qué pasa en el caso que tú estás exponiendo? Este procedimiento estipula que al quedar en poder del notario, todos los años, cuando no abre protocolo, apertura protocolo, uno con su colegiado activo, apertura protocolo y pongo una persona como depositaria. Esta persona es la responsable, porque si yo en el 2023, vamos a utilizar a María Eugenia como ejemplo, yo aperturo protocolo 2023, pongo a María Eugenia como depositaria de protocolo y yo fallezco en junio. Automáticamente María Eugenia sabe que es mi depositaria porque firmó mi formulario donde ella es mi depositaria y yo la establecí como esto. Sabe de la responsabilidad que tiene. ¿Qué responsabilidad tiene? Es decir, sacar a mi familiar, abrir mi oficina o varias cuestiones, ¿verdad? Sacar, ejemplo, yo creo que ustedes no ven ahí, pero los tomos de protocolo. Ahí están los tomos de protocolo en la esquinita, no sé si lograron ver aquí. Sacar los tomos de protocolo y automáticamente llevarlos al Archivo General de Protocolos para su respectiva custodia, porque es el archivo el que custodia todo lo que son los protocolos que estos depositarios devuelven. Pero ahí también está. Recuerden que ustedes también tienen la obligación de lo que es el testimonio especial y este se entrega al Archivo General de Protocolo, por lo cual ustedes pueden ir a sacar una certificación, van, informan que el notario tal y tal falleció, lo buscan en el registro del Archivo General de Protocolos, establecen qué año usted realizó el instrumento, cuál es su nombre, en base a que cada año, tal y como me establece, hacemos un testimonio, un índice de todo lo que es el protocolo. Entonces, ese índice lo registran y con su nombre y el año automáticamente ubican su escritura y le pueden expedir lo que es una certificación de dicho instrumento. ¿Te contesté, Robin? Muchas gracias, licenciada. Muy claro. Gracias, muy amable. Okay. Rosita Pisquín. Bueno, sigamos. Bajo la mano, Rosita Pisquín, le di miedo. Ingrid Elizabeth Say. Buenas noches, licenciada. Prácticamente el depositario se encargará de de todos sus casos, se puede decir. Hablemos de notariado. Sí, porque prácticamente en los casos podríamos hablar de como abogado. Entonces, mire, pues yo no he sido delegada como depositaria de ninguna persona que haya fallecido. Sí tengo amigos que han tenido que cubrir, les voy a contar esto.
rapidito para que nos demos idea. Este abogado falleció, sus familiares no estaban en Guatemala, estaban en Estados Unidos, vinieron obviamente a lo que es el entierro y todo, y ahora ¿qué hacemos con la oficina de mi papá y los casos y qué hacemos? Entonces obviamente es tan importante la unión como sancarlistas, como notarios, como agremiados. Otro notario automáticamente que es vecino comenzó a revisar los expedientes y esta amiga comenzó, bueno, este tiene audiencia, este hay que seguirle el intestado, a poner una sección. Entonces automáticamente la familia comenzó a llamársele si quería llevar el expediente con mucho gusto y si no, pues obviamente se le hacía la devolución. Claro que hay complicaciones, que ya le pagué, que yo no le pagué, que yo le deposité, que mire que no, eso es un sinfín de cosas, pero eso normalmente. Por favor, siempre recuérdense que sus colegas y los agremiados del colegio es muy importante para cada uno de ustedes para llevar todo lo que es el control. Sigamos con Ethel Galeano. Hola Ethel, ¿cómo estás? Ya se me quedó tu nombre y tu rostro. Muchas gracias, muy amable. Me surge la duda. Cuando designamos a una persona encargada, ¿debe ser notario también? ¿O puede ser una persona de confianza que dejamos delegada? ¿Debe ser un notario? No, el depositario es un notario. Yo tuve un cargo público y automáticamente delegué lo que es un depositario. Automáticamente cuando tomé el cargo le entregué todo que es mi protocolo al día y le dio continuidad a los expedientes que yo tenía. Entonces siempre tiene que ser notario, notario activo, porque si ponen a uno que no es activo, entonces lo mismo les va a dar, ¿verdad? Por supuesto, notario activo. Diego Emanuel Ponce Fernández, dime Diego. Hola Diego. Sí, licenciada. Buenas noches, ¿cómo está? Gracias, muy bien Diego. Es como una situación, por ejemplo, no es necesario que el notario haya fallecido para que él pueda entregar su protocolo, ¿verdad? Yo conocí un caso de un abogado, de un notario, que perdió sus facultades mentales, ¿verdad? Entonces la familia, ahí sí que por esa situación, entregó el protocolo. ¿Ya? Tal vez usted nos podía ampliar un poquito de este tema. Sí, ok. Hay un momento en los cuales las formas de cierre de protocolo, le llamamos, ¿verdad? Obviamente es el 31 de diciembre de cada año por fallecimiento del notario por cargo público o cualquier notario que se encuentre o se le pueda declarar interdicto. Recuerden, si el ámbito civil, una sentencia, automáticamente debe entregar lo que es Jorge Luis López. Tu micrófono, por favor. Ya vi que vas en vehículo, gracias. Entonces, también son cuestiones en que son varias formas para entregar el protocolo. Yo te di dos, tanto el fallecimiento y te di la de cargo público, te di mi historia de la vida real, en la cual tuve un cargo, entonces tuve que entregar protocolo para obviamente hacer cierre de protocolo y obviamente entregar estos hasta que el no depositario. Tengo la suerte que el depositario también está aquí en esta oficina, por lo cual los tengo ahí porque están a la mano, ¿verdad? Entonces automáticamente es un beneficio. ¿Ok, Diego? Gracias. Vamos a ver con Pedro Juárez. Hola, Pedro. Vamos a ver, hoy sí nos vas a hablar, Pedro. Buenas noches, Leida. Una consulta, también con el intestado, en el caso de que el licenciado también haya fallecido, ¿sigue los mismos pasos que con una escritura normal? ¿O hay ciertos cambios? Bueno, cuando hablamos de intestado, estamos hablando de la función del notario como jurisdicción voluntaria, cuestión que automáticamente lleva otros requisitos. Recuérdense que hablamos del Archivo General de Protocolos, hablamos de la Corte Suprema de Justicia, hablamos de un registro electrónico de poderes de los notarios, donde registramos todos por ahí. Entonces, automáticamente tiene que hacer la sustitución de notario. Y obviamente hay que manifestar por qué hacemos la sustitución y obviamente las partes deben estar de acuerdo por la sustitución. No es solo agarrar el expediente y ahora yo soy su abogado o agarrar alguna escritura y decir yo ahora soy su notario. Lleva un montón de procedimientos aquí en notariado. Recuérdense y mentalícense. Es lleno de procedimientos. Paso 1, paso 2, paso 3. Si no hago el 2, no pasa el 3. ¿Ok?
Sigamos y regresemos al tema, porque si no nos vamos a ir. Freddy Edgardo Coculista, perdón. Sí, licenciada, perdone Ok. una consulta. Si se pierde una hoja de protocolo, ¿cuál es el proceso a seguir? Ok. Me preocupa porque todos los temas que estamos hablando es notariado 2. Pero mira, pues, Freddy, ahí en el código notariado está establecido la enmienda del procedimiento. Esta enmienda del procedimiento se llama en notariado enmienda, nada más. Y hay que hacer un procedimiento ante un juzgado de primera instancia civil en la cual usted inicia, el notario auxiliado de un abogado solicita, por supuesto, lo que es la enmienda al protocolo por haber, yo lo voy a pasar, yo ya lo hice. Voy a dar mi ejemplo. Yo cuando recién me gradué, compramos protocolo, pero compró mi compañero y yo compré otro, pero íbamos a usar el protocolo de él. Usamos la primera hoja como nuevitos, hasta mide uno su hojita y que quede todo en línea. Ahí van a ver cuando les toque a ustedes la experiencia de imprimir su primera escritura. Y quedó bonita. Ya haciendo los testimonios, se nos acabó la tinta, porque usábamos una, que por cierto aquí la tengo todavía, una Canon IP 1800, creo que es, o 800, algo así, que es antiguita. Entonces automáticamente la inyectábamos porque no podíamos comprar cartuchos. Entonces saca el bote, abro el bote y sin querer boto la tinta sobre la hoja. Y automáticamente no la deshice, pero obviamente no fue visible dicha escritura, por lo cual tuvimos que hacer la enmienda de la hoja de protocolo número 1. Así que sí pasa, y pasa muy frecuente, hay que cuidarse mucho cuando usted trabaje protocolo, literalmente su mesa despejada, sin silencio del celular, sin estar viendo Netflix ni nada ahí. Usted se concentra en su escritura porque cuando uno imprime, a veces está imprimiendo uno y por estar viendo así, imprimió mal, metió la hoja mal, no se dio cuenta, era al revés que tenía que colocar la hoja. Pasa en cualquier momento. Entonces, hay un procedimiento establecido que es la enmienda y si hubiera un robo, un robo en su oficina, un hurto que en la calle le quitan la cartera, por decirlo así, inicia la denuncia del Ministerio Público y esta denuncia es su base para iniciar su enmienda. Así que todo es un proceso. Recuerden. Francisco Orlando, seguimos contigo y pasamos al tema, si no, no vamos a terminar la definición. Ok, ya bajó la manita. Ok, Muy sigamos. bien. Buenas noches, buenas noches a todos los compañeros. Pues solo para hacer un aporte a la clase y a los compañeros que por una experiencia que nos tocó vivir, que nosotros pasábamos con un notario, pues es que cuando hay un plazo de cuando sale, quería compartir que hay otro caso cuando los notarios salen del país. Cuando es un plazo por menos de 6 meses, deben de dar un aviso al archivo de protocolos. Y cuando es después de 6 meses, que va a ser fuera del país, entonces sí creo tienen que entregar el protocolo al archivo, y más que tiene que razonarlo por la razón en la que va a salir del país. Ok. Con el otro caso. Gracias, Juanito. Con el otro caso que Ajá. Con el otro caso, brevemente, con el otro caso que explicaba el compañero de cuando se pierde una hoja del protocolo, debe dar aviso a la policía y luego remitirse ante el juzgado para que éste conozca la situación del caso. Solamente, licenciada, y feliz noche a todos los compañeros. Gracias, Francisco. Así es, ahí van a verlo, como les digo, es tema de notariado 2, pero la reposición, como tú dices, la denuncia respectiva, la PNC normalmente ahora no toma la denuncia, sino que es automática el Ministerio Público porque ya hay hasta electrónicas, entonces automáticamente te vas por ahí. Y en el tema de, obviamente, de salir del país, si es por menos de un año, usted da un aviso y que va a salir del país y automáticamente usted continúa. Y si es mayor de un año, usted hace el cierre del protocolo y automáticamente entrega al depositario. ¿Ok?
Gracias, Francisco. Sigamos entonces, muy amables. Bueno, entonces, como les decía, tenemos una definición ya despenicada en el tema de notario y obviamente tenemos una definición legal de lo que es el notario, por lo cual ya llevamos dos. Vámonos a una tercera. Entonces, definamos en sí el derecho notarial. Y para hablar sobre el derecho notarial, obviamente vamos a usar la básica estructura de una definición y es práctica. Es el conjunto de normas, principios y doctrina que regulan la función notarial y la teoría formal del instrumento. Repito, conjunto de normas, principios, instituciones y doctrina que regulan la función notarial y la teoría formal del instrumento público. ¿Ya? Aquí estamos hablando literalmente del derecho notarial, porque el derecho notarial viene aparejado, por supuesto, al estudio del instrumento y al estudio de la persona, es del notario. En este tema también vamos a ver los tipos para ejercer el notario, anglosajón, latino, etc. Cuando estamos hablando sobre una definición, debemos abarcar de manera general todas estas características. Por supuesto, un conjunto de normas, el Código Notariado, leyes conexas que le llamamos nosotros, Código Civil, la Constitución Política de la República de Guatemala, vimos la semana pasada, en algunas van a ver la ley de tribunales. Vamos a ver. Okay. La ley de tribunales, pudieran usar el Código Procesal Civil y Mercantil, el Código de Comercio, y sin fin, literalmente, un código penal, todo lo que lleva las normas jurídicas, esto es toda la estructura de lo que es las normas. Cuando hablamos de principios, vamos a ver cada uno de los principios. Yo les decía, certeza jurídica, seguridad jurídica, fe pública, he estado recalcando en las definiciones y en las palabras que utilicemos, porque estos son los principios que inspiran el derecho notarial. Los vamos a ver. Cuando hablamos de instituciones, nos referimos, a ejemplo, a la Corte Suprema de Justicia, al Registro Electrónico de Poderes, al Archivo General de Protocolos, a los tribunales de justicia, porque les decía ahorita ejemplo, en una enmienda, lo que es primera instancia civil. Jurisdicción voluntaria va aparejado mucho con familia y con civil. Entonces, obviamente las instituciones son todas las instituciones públicas. Y cuando hablamos doctrina, recuérdense que también tenemos que hablar el bloque de constitucionalidad, etcétera, sobre las doctrinas ya sentadas por la CC respecto al tema de notariado, respecto a los temas. Si usted viene una persona a su oficina y dice, mire, quiero ver un documento en el cual yo estoy adoptando al niño tal y tal. Usted ya sabe que a través del notario ya está derogado, pero la doctrina todavía le va a ayudar a fundamentar y automáticamente robustece lo que son las normas jurídicas. Entonces es muy importante que también tengamos, poco a poco vayamos mezclando lo que es la doctrina cuando ustedes estudien todo lo que es el ámbito de notariado. Y obviamente la teoría formal del instrumento público. Es la razón de ser de esta clase, que es estudiar al instrumento en sí. Tenemos 5 tipos de instrumentos que podemos hablar. Se los voy a enumerar rapidito, pero me voy a ir artículo por artículo para que lo veamos. Las escrituras públicas, también llamadas escrituras matrices, las actas de protocolización, la razón de legalización, las actas notariales, las actas de legalización de firma y de documento. Vamos a ver. Pero a eso nos referimos, a darle la forma y la voluntad de las partes para obviamente elaborar o redactar el instrumento idóneo a lo que usted está recibiendo de sus clientes, ¿ok? Entendimos la definición de derecho notarial. Vi unas manos levantadas, pero perdón, tenía que terminar la definición. ¿Qué manda Nelson? Nelson Fernando López Melgar. Nelson, ¿tiene levantada la mano? No te escuchamos, tienes tu micrófono bloqueado. ¿No? Nelson, no te... Todavía tienes bloqueado el audio. Gracias, Luisa Fernanda. Buenas noches, licenciada.
Buenas noches, Nelson. Quería preguntarle sobre la definición que se encuentra en el libro del doctor Neri Roberto Muñoz. Yo por acá tengo una que dice es el conjunto de doctrinas o de normas. Ajá, es el conjunto de doctrinas o de normas jurídicas que regulan la organización de la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Estás hablando de Arnau. Sí, de Arnau, ¿correcto? Para los que tienen es 27. Ajá, dime. Y la siguiente es de Oscar Salas, quien indica que el derecho notarial puede ser definido como el conjunto de doctrinas y normas jurídicas que regulan la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Entonces, mi pregunta es, ¿cualquiera de estas dos definiciones podríamos nosotros tomar como, ¿cómo les podría decir esto? ¿Base? ¿Podríamos tomar como base para poder definir el notariado? Así es. Perfecto. Ok. Perfecto. Cuando tú estés hablando de una definición, pero es propia del autor, tú dices, según Arnau dice que es el conjunto, y tú utilizas la definición que estableció. Y obviamente cuando estás hablando de Oscar Salas, das la definición de Oscar Salas y das esta definición. La que otros vimos y tú te ves, tiene otros elementos que es las mismas palabras, solo que al revés, o tratando de que ustedes usen la estructura. Normas, principios y doctrina, que es la base para definir cualquier rama del derecho. ¿Ok, Nelson? Gracias, licenciada, muy amable. Ya cierro mi libro, si no me voy a... Miren que sí estaba estudiando. Ustedes también, ¿verdad? Bueno, entonces decíamos, esta definición automáticamente es práctica, o sea, rápido se nos queda normas, principios y doctrina. Todo lo demás que ustedes deseen agregarle, mientras que tenga razón de ser, enhorabuena. Ahora, si ustedes van a utilizar una de un autor, por supuesto, siempre van a decir, Oscar Salas establece que el derecho notarial es tal cosa, ¿ok? Por favor. Bueno, entonces vamos a ver cuál es el objeto del derecho notarial. Vamos a ver, ¿alguien me puede decir cuál es el objeto del derecho notarial? Es la... Perdón, recuérdate levantando la mano. Y vamos a abrir con Silvia Rodríguez. Silvia Rodríguez, dime. Perdón, Lic. Es la creación del instrumento público. Para crear el instrumento, para eso tenemos que tener conocimientos doctrinarios y jurídicos suficientes. Ok, sí, más chiquito, pero está bien, Silvia, muchas gracias. Luisa Fernanda Ramírez Rivas. Sí, ese era el que iba a leer, que estaba en el libro, licenciado. Ok, está bien. Lo pueden resumir de la siguiente manera. Es la creación del instrumento público. Literalmente, el objetivo del derecho notariado es crear el instrumento público. ¿Sí? Ahora les digo, esto en simples palabras es decir, de dotar de procedimientos formales para la creación de un instrumento con todas las formalidades, tanto de las normas, principios y doctrina. Lo vuelven a mezclar, ¿vieron? ¿Sí? Entonces, objetivo, la creación del instrumento público. Ahora vámonos a contenido. Juan Gabriel Tebalán. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Juan Gabriel. Yo agregaría también a instrumentos públicos, instrumentos privados, porque el notario también autoriza documentos privados. Ok. Cuando hablamos de instrumento público, es como la palabra principal para el desglose de todos los instrumentos. Entonces, en los documentos privados, ejemplo, un acta notarial, una declaración jurada, entra dentro de la palabra instrumentos públicos, Juan Gabriel, ¿ok? Instrumentos públicos es el en todo y la subclasificación, escrituras matrices, actas notariales, actas de protocolización y todo lo que lleva, ¿ok? Ya sea dentro del protocolo o fuera del protocolo. Y a todo lo que está fuera del protocolo le llamamos documento privado. Entonces, así es, Juan Gabriel, ¿ok?
Muchas gracias, licenciado. Para servirte. Bueno, regresemos al contenido. Vámonos al contenido. Ya hablábamos y estábamos hablando, por supuesto, y principalmente de la definición sacamos varios elementos. Volvámoslos a mezclar en el contenido. El contenido es regular la actuación del notario. ¿Cómo regulamos la actuación del notario? A través de procedimientos establecidos en una norma, ¿sí? Una serie concatenada de pasos, ¿sí? Es regular la actuación del notario, la función notarial, es decir, darle forma al instrumento, y obviamente utilizamos la teoría formal del instrumento, lo que en sí lleva el instrumento público, cuál es el objeto de que se va a redactar tal documento, todas las características de este. Obviamente, velando, por supuesto, por la aplicación de las normas vigentes y obviamente de la certeza, seguridad jurídica y la fe pública. Obviamente va aparejado mucho el utilizar cuando hablamos de normas. Se acuerdan que no solo estamos hablando del código de notariado, sino también estamos hablando de las conexas y que ya hemos estado repitiendo algunas. Y obviamente es esto de lo que han tenido de lo que es el derecho notarial es darle solemnidad a la actuación del notario. Okay. Yo no puedo decir, voy a avisar a Renat que celebre un matrimonio si no he celebrado el matrimonio. Entonces, esa solemnidad, vienen las personas, que ahora puede ser por Zoom o presencial, le dan, fíjese que quiero que me explique los regímenes en los cuales yo me puedo casar, qué documentos necesita, quiero mi información, le voy a decir dónde va a ser mi boda, a qué hora y todo. Y ustedes, primer punto. Segundo, ustedes recolectan toda la información, los documentos y redactan el instrumento. Al redactar el instrumento, ustedes se presentan o a veces lo hacen en las propias oficinas y celebran el acto de matrimonio. Luego de estos vienen las obligaciones posteriores, que es decir, dar el aviso al Registro Nacional de Personas y automáticamente le agregan, lo celebré en tal fecha, tal certificaciones, y no puede ser que la certificación la saque el día que está haciendo el aviso, si la certificación es un documento que debe estar cuando usted lo recibe o mínimo el mismo día que usted está celebrando el acto. Entonces automáticamente tiene una solemnidad, un procedimiento, pero que lleva paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Es como cuando están revisando clases. No pueden estudiar notariado 1 si no han ganado los civiles, o no pueden estudiar notariado 2 si no han ganado notariado 1. Es una solemnidad, es una serie de procedimientos, ¿ok? Ethel Galeano, toma la palabra, por favor. Gracias, Licencia. Es que le iban a leer lo que dice el libro de contenido, pero ya usted todo desglosó. Ok, gracias, Ethel, lo agradezco bastante. Vamos a ver, ¿alguien más quiere levantar la mano? No. Ya bajaron, todos están ahí. Ok. La definición doctrinal, así es, Marvin. La que estoy dando está en el libro. Recuérdense que nos hemos estado basando porque esta primera parte es literalmente de mucho contenido, ¿ok? Bueno, sigamos entonces. Hablamos sobre el contenido, entonces veamos los elementos del derecho notarial. Vamos con el primero. Función notarial. Los vamos a desglosar. Función notarial. Organización notarial, teoría formal del instrumento. ¿Sí? Son 3. Y ahorita más adelante voy a comenzar a decir, Gerardo, Iván, dame los 3 elementos del derecho notarial. Y Gerardo me va a decir, ¿qué me vas a decir, Gerardo? Función notarial, organización notarial y teoría formal del instrumento, ¿ok? Entonces, automáticamente esa es la respuesta. Ahora veamos cada una de estas. Función notarial, la actividad
que desempeña el notario. Les puse ahorita hace un ratito el ejemplo de un matrimonio. Esa serie de etapas o de procedimientos para obviamente establecer o poder llegar a finalizar un caso, si lo quieren llevar así, pero es decir, todo el instrumento, todo lo que conlleva el acto, ¿ok? ¿Sí? Entonces, la función notarial es llevar a paso solemne o organizado cada una de las etapas para darle al instrumento todo el valor y la autenticidad y la fe pública e investirlos y principalmente que nazca la vida jurídica. ¿Ok? ¿Esta palabra la han escuchado? ¿Que nazca la vida jurídica? Sí, Sí, licenciada. Ok, excelente. Es decir, cuando nace la vía jurídica, sabemos automáticamente que ya es legal o es utilizable o es aplicable en cualquier lugar. Entonces, la función notarial es el quehacer del notario. Entonces, la organización notarial, ya lo vimos. Vamos a ver quién me dice. Corte Suprema de Justicia, Archivo General de Protocolos. ¿Por qué la Corte? Porque nos inscribimos ahí también, registramos nuestra firma y nuestro sello, tal y como lo vimos en el artículo 2. Archivo General de Protocolos, porque nuestra quehacer notarial lleva un registro a través del Archivo General de Protocolos, los testimonios, los avisos. Ahorita poníamos el ejemplo de que voy a salir del país y mi aviso, o que me voy a ir más de un año, entonces regreso protocolo, cierro protocolo, hago el aviso que no voy a capturar en todo este año porque me voy a ir a estudiar una maestría internacional, entonces voy a estar allá, ya no voy a ejercer el notariado, o cualquier cuestión se registra ahí, o el fallecimiento, o cualquier cuestión. Va. Tribunales de justicia, ya vimos la enmienda, vieron, con los casos se vuelve a repetir. La enmienda de una hoja protocolo, tenemos mucha relación con los tribunales de justicia. Obviamente, el Colegio de Abogados y Notarios, nos inscribimos ahí como abogados y notarios, ¿ya? También como licenciados. Entonces, automáticamente llevar el control de colegiado. El Archivo General de Protocolo nos da una clave, pero en todo documento se pone el número de colegiado y la clave. Entonces, va unido. Y por supuesto, el colegio también regula lo que es la ética profesional, porque recuérdense que ser notario también tiene una gran responsabilidad en que estamos investidos de una fe pública. Tienen que irse siempre al artículo, cuando uno habla de la fe pública, ahorita pónganla con el artículo 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahí vamos a ver la función indelegable y vamos a ver por qué. Ahorita les voy a adelantar. Es porque obviamente recuérdense que el notario se vuelve un funcionario público, ¿ya? Entonces, estemos atentos, ahí vamos a ver ahorita más adelante, pero recuérdense que entonces yo siendo funcionario también debo llenar cierta responsabilidad, ciertos requisitos y por supuesto estoy como persona ante las persona guatemalteco, hasta los datos morales, como un profesional, a la ética profesional, tenemos un código de ética profesional, etcétera, ¿ok? Entonces, ahorita me cuentan. Vamos a darle la palabra a Jorge Giovanni Rodríguez. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Buenas noches, Jorge Giovanni. Licenciada, hablando en cuanto a la ética, y bueno, hay tres cosas que, con un ejemplo, por ejemplo, con la función notarial y la organización notarial. Hace 2 semanas fui invitado a un casamiento. El abogado nunca llegó, pero mandó pues el acta matrimonial, ¿verdad? Y ya en el salón, ¿verdad? Donde se iba a celebrar el matrimonio, pues como no llegó cualquier persona, vino una persona y leyó el acta matrimonial y todo, y casó, ¿verdad? Mi pregunta es, esto a mi parecer no es legal, ¿verdad? O sea, y ahí es donde vamos, que no se siguió esta parte de la función notarial y menos lo que es la teoría formal del instrumento, ¿verdad? Ok. Mira, pues, Jorge, te voy a responder te voy a dar 2 respuestas a tu caso. Vámonos por la legal, la que yo tengo que enseñarles, la que debemos practicar y la que ustedes automáticamente tienen la responsabilidad.
por supuesto. Una, obviamente, es totalmente contra la ética, como tú lo dices, Jorge, el no presentarte a un acto en el cual, obviamente, ya estabas contratado, ya estabas bajo tu agenda, pero las emergencias pueden suceder, pero entonces tú buscas, y pues les vuelvo a decir, el gremio es tan importante y los colegas también. ¿Por qué? Porque tú podrías haber delegado este acto o esta celebración. No vamos a utilizar la palabra casamiento, recuerda, casar es otra cuestión, es celebración del matrimonio. Entonces, automáticamente, este es un acto que él debe hacerlo, y si no puede, disculparse con la pareja, decirle, va a llegar una representante mía que es un notario y va a celebrar el acto, y cambian de notario, cambian el documento, y entonces ya aparece el notario, el que recibe, tiene que verificar así todo lo que está establecido, hablar con la pareja y rapidito y hacer la celebración del acto, aunque se atrase en tiempo, en hora, por decirlo así, ¿va? Pero esto es lo legal. Tú te presentas, tú tienes una emergencia porque puede pasar fallecimiento, un accidente, etcétera, y para cubrir la responsabilidad que tienes, envías a un notario identificado, con su carnet y todo activo, para que celebre a nombre propio lo que es el matrimonio y lo lleve a cabo. ¿Ya? Eso es un contratiempo que se pudo haber regulado. Ahora te voy a contar la otra versión, que esta por favor no se les quede. Que esta no se les quede y no me pueden poner en el examen esta respuesta. Normalmente, mala práctica, uno manda al procurador que que es que fíjese que me salió el matrimonio de un vecino, entonces usted me firma. Y llega el procurador, o llega un amigo, o el hermano quiere hacer la celebración, hacer el acto de la celebración de matrimonio, y entonces se pone él, pero firman todos y los testigos, pero que autorizó era el notario. ¿Ya? Eso se da en la vida. No te voy a decir que algo que uno no sabe que lo hacen, se hace, pero ahí viene. La fe pública está investida a Jorge Giovanni como notario, no a Jorge Giovanni en el tiempo que todavía no estás colegiado, no estás activo, no puedes ejercer, ¿ok? Entonces, ahora, en tu caso específico, qué clavo. No sé si te diría que lo pagas o no lo pagues, obviamente diría que no lo pagues. ¿Qué otro notario te inscribe ese matrimonio? ¿Qué hace, verdad? Pero... no, licenciada, yo fui invitado al matrimonio y eso fue lo que yo pues pude ver, ¿verdad? Yo pues me atrevería a decirle que ese matrimonio pues es totalmente nulo, pues porque no fue de la manera como realmente está establecido. Exactamente, si que llegaran a probar de que él se encontraba, no sé, en la frontera de El Salvador registrándose al mismo momento de la hora de la celebración del matrimonio, es nulo, ¿verdad? Entonces, ahí viene, como te digo, las obligaciones que tiene el notario y las responsabilidades que tiene, y por supuesto atentan contra la ética profesional, y no nos vayamos tan lejos. Miren, la ética profesional uno debe cuidarla tanto, porque cuando digo, miren ustedes, de veras que ojalá que ustedes sean de los minuciosos, los estudiosos, y si no lo son, vuélvanse. Porque cuando uno está en la calle, uno dice, y cuando alguien no sabe, ¿y tú de qué universidad sos? Ah, San Carlos. Ah, entonces sí te enseñaron esto. Nos tienen catalogados a bien porque seguimos las formalidades, pero no todos, como todo en la vida, ¿verdad? Hay notarios, que obviamente atentan contra la ética profesional. Cuidemos nuestra imagen, están representando automáticamente a la Universidad de San Carlos y principalmente su nombre. Yo tenía un catedrático que da en la otra sección, creo que da los lunes, creo yo, y los miércoles, algo así. Él fue mi catedrático, Jorge Mario Quiroz, y él me enseñó algo. Y decía, cuando yo encuentre un chivo, yo voy a hacer que todos volteen a ver a la persona, es decir, compañeros,
a él se le encontró un chivo. Entonces automáticamente yo decía, y nosotros ya quedaba en nosotros, porque automáticamente ya le poníamos el apodo, ahí viene el chivo. Ya no lo llamábamos por su nombre, porque automáticamente ahí atenta contra la ética. Nos estamos formando ahorita para ejercer una función como notario. Es bien importante. Como les dije, este es un gran reto. Ser notario es un gran reto, pero el que lo maneja dice, después se ríe, ya hice todos los procedimientos sin tener paso 1, paso 2, paso 3, ¿verdad? Pero mientras que uno se le quedan, uno los va como estructurando, ¿ok? Nos salimos, pero regresemos al tema. Gracias, Jorge, por tu pregunta. Bueno, entonces hablamos de los elementos. Magalí Tiu Medrano, dime, Magalí. Licenciada, perdone, fíjese que yo escuché la función notarial y la organización notarial. La teoría formal no la comprendí o no sé si se me revolvió con la segunda. Ok, hacía breve porque acabamos de platicarlo con el caso que estábamos hablando con Giovanni. Función notarial, la función notarial, es decir, las actividades, el qué hacer del notario, globalmente, el qué hacer del notario, es escuchar, darle forma, redactar y darle la autenticidad al documento y las obligaciones posteriores, por supuesto. Se confunde con la tercera, pero quédate ahí. Vámonos con la organización notarial. Son todas aquellas instituciones que ayudan a regular el quehacer del notario, o decir, ya lo escribió conmigo en el Archivo General de Protocolos, ahora le toca el Registro General de la Propiedad, ahora le toca otra cuestión. Son todas las instituciones que nosotros tenemos a nuestra disposición y como obligación en algunas otras cuestiones al registrar o hacer o avisar o regularnos en base a dichas instituciones. Y cuando hablamos teoría formal del instrumento, decíamos muy parecido, es la solemnidad de cada paso. ¿Por qué se confunde con la primera? El qué hacer es mi obligación desde que recibo hasta que sale el documento y se lo entrego, finalizado. Y la teoría formal obviamente es paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Toda la solemnidad de ese instrumento, de cada instrumento. ¿Ok? Así, ¿te confundí más o te ayudé? Está bien, licenciada, lo comprendí mejor, gracias. Para servirte. Erwin Ismael Toledo. Licenciada, muy buenas noches. Solo con una consulta, para terminar de ejemplificar esto, ¿se podría decir que la teoría formal del instrumento es como la forma correcta de llevar cada paso hasta finalizar el proceso, se podría decir? Yo lo digo forma concatenada de cada pasito. No les voy a poner el ejemplo de un catedrático que decía que era un tren cada vagoncito. Aquí lo van a escuchar. Ok, así es. ¿Sí estamos bien? Bueno, sigamos entonces. Entonces, veamos con artículos, no vamos a profundizar, pero vamos a tener la idea de cada instrumento. Obviamente hablamos vamos a hablar de 5 instrumentos, pero no significa que solo existen 5 instrumentos, es decir, que cada instrumento desglosa una serie de instrumentos, ¿sí? Las escrituras públicas. Ay, Manuel, sí sabías de qué clase te estaba hablando. Me van a regañar. Escritura pública o escrituras matrices, ¿sí? Escrituras públicas o llamadas escrituras matrices. Veámonos al artículo 29 del Código Notarial. Vamos a ver, Andrea Michel, artículo 29. Buenas noches. Okay. Te voy a contar, Andrea, antes que en lo que tú estás buscando el artículo 29 del Código de Notariado, que el artículo 29 nos está hablando sobre los requisitos de un instrumento público, todo lo que debe contener un instrumento público. Ahorita los vamos a ver así bien rapidito, porque este es tema literalmente de Notariado 2, pero quiero que lo veamos con su fundamento, ¿ok? Por favor, Andrea Michel.
Los instrumentos públicos contendrán 1. El número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. 2. Los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación u oficio y domicilio de los otorgantes. 3. La fe del conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. 4. La identificación de los otorgantes cuando no los conociere el notario, por medio de la cédula de vencedad o el pasaporte, o por 2 testigos conocidos por el notario o ambos medios cuando así lo estimare conveniente. 5. La razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndolos e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato. 6. La intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma español, el cual, de ser posible, deberá ser traductor jurado. Si el intérprete no supiere o no pudiere firmar, lo hará por el testigo. 7. La relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. 8. La fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que correspondan según la naturaleza del acto o contrato. 9. La transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley o a que el juicio del notario sean pertinentes, cuando el acto o contrato haya sido precedido de autorización u de orden judicial o proceda de diligencias judiciales o administrativas. 10. La fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y aceptación. 11. La advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y de que deben representar el testimonio a los registros respectivos. Y 12. La firma de los otorgantes y de las demás personas que intervengan a la del notario, precedida de las palabras ante mí. Si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto otro que especificara el notario, firmando por el testigo. Y si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieren firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Cuando el propio notario fuere el otorgante, podrá antes de firmar la expresión por mí y ante mí. Gracias, Andrea. Aparte que tenés, nos hablaste un montón. Muchas gracias. Aquí van a ver que este artículo está relacionado con el 13, con el 30, con un montón de artículos más, pero este es la base del contenido del instrumento público. No significa que solo estas formalidades deban cumplir para realizar cierto instrumento. Cuando vayan en clase notariado 2 van a ver qué instrumento van a realizar, qué otras formalidades debe agregársele a estas ya establecidas. Pero es decir, estas son las principales para formar su escritura pública o escritura matriz. Todos los requisitos que están ahí, me los tengo que tener de memoria, el 1, el 2, el 3, se van quedando con el año, con el tiempo. No se preocupen, ya saben ustedes número de orden, la fecha, el día, el lugar, la hora, el nombre del notario, la comparecencia de las partes, identifico a la edad, estado civil, se va quedando, nacionalidad, el número de identificación, ahí dice cédula, pero recuerden que es DPI, etcétera. Entonces se van quedando, pero sí, estas son las formalidades de un instrumento público, una escritura matriz, es decir, de un instrumento que va redactado en hoja de protocolo, de papel sellado especial para protocolo, ¿ok? Artículo 29. Ahorita me interesa que sepamos qué son cada una para poderlas diferenciar, no tanto las formalidades de cada escritura, ¿sí? No es que se agobien con todo, pero por favor, esto les va a ayudar muchísimo para el siguiente. Escritura. Vamos a ver con la mano levantada. Félix Javier Galicia. Lic, buenas noches. Buenas noches. Quiero Félix. comentarle que en alguna ocasión vi un instrumento público que tenía la firma y la huella dactilar.
De acuerdo a lo que dice aquí específicamente el artículo 29, dice, si el otorgante no supiera, o sea que es una condicional, quiere decir que de alguna manera no es necesario que vayan ambas, tanto la huella digital como la firma, o es como cuestión de criterio de notario. Ok. La obligación es la firma. Cuando dice la condicionante es cuando no puede firmar. ¿Por qué no puede firmar? Porque no sabe leer y escribir. Cuando no tiene su dedo pulgar por amputación o no me acuerdo el nombre de la enfermedad, pero cuando su manita ya no puede tomar y firmar, sabe leer y escribir, pero no puede firmar, ¿verdad? Entonces automáticamente aquí se utiliza lo que es un testigo. Y también va a haber clases de testigo, también están establecidas aquí, que es un testigo rogado o a ruego. Entonces, este testigo firma en representación de esta. Dejamos la huella dactilar, la ayudamos, colocamos la huella dactilar del índice pulgar derecho o describimos de qué dedo colocamos la huella y a ruego de esta persona firma el testigo rogado, el señor tal y tal y tal, Cruz, Natanael, etcétera, etcétera, Natanael del Águila, firma a ruego. Es decir, solo cuando la condicionante es cuando no pudiera. ¿Qué pasa? Hay gente que dice, yo firmo, pero a veces uno, por darle un poquito más de fuerza, llamémoslo, o de valor, le dice a la persona, mire, coloca bien, no está de más, no está mal, pero tampoco es necesario. Literalmente es la circunstancia. Yo normalmente lo hago cuando son personas grandes, yo digo yo, están bien, están en toda su capacidad y todo, pero por mi seguridad, yo trato que ellos me dejen su huella dactilar y su firma. ¿Ok? Recuérdense que con el tiempo también cambiamos la firma, con tanta firma, con tanto, va cambiando las características, no, pero va cambiando alguna parte de la firma. Tenemos el EPI, miramos, tenemos la fe pública, que esta persona está identificada frente a mí y yo leo el documento y es esta persona. Pero a veces por seguridad algunos notarios lo hacen, pero no es obligatorio que dejen las dos cuestiones, salvo las condicionantes. ¿Ok, Félix? Solo otra pregunta más, eso me lleva a la segunda pregunta. Hay algunas instituciones como por ejemplo el registro de la propiedad que ellos ya cuentan con un registro biométrico. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tan obsoleto puede quedar en algún momento la firma? ¿Verdad? Porque, pues, de acuerdo a lo que hacen con la inmovilización de bienes, lo están haciendo con la inmovilización de bienes normalmente, ahí comenzó, porque obviamente va el formulario autenticado, pero ya ellos ya van a poner sus huellas, ¿verdad? Mira, después de la pandemia yo te podría decir que nos obligó a actualizarnos, a volvernos tecnológicos. Acuérdate que no se podría desaparecer totalmente la firma porque existe la firma electrónica. Pero podríamos decir que como es irrepetible nuestra huella dactilar, automáticamente entraría donde con esta podríamos tener toda nuestra información. Ya lo tenemos en los bancos. Ponemos nuestra huella y sale toda nuestra información. Vamos al cajero y ya no ponemos el PIN, automáticamente ponemos la huella. Entonces, es algo que va avanzando con el tiempo, podría ser obsoleta, pero creo que las dos todavía están en funcionalidad. ¿Ok? Ok, bye. Ok. Vale, qué bueno de haberte contestado. Vámonos con Cruz Natanael del Águila. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Buenas noches. Solo con lo que decía Félix con respecto a la firma y a la huella, lo que sucede es de que cuando son, yo lo he visto cuando son compraventas con hipoteca, entonces ya hay determinadas instituciones bancarias que lo solicitan de esa manera por seguridad de ellos mismos, como usted lo decía, ¿verdad?
Entonces, más que todo es eso, ¿verdad? Porque si no lleva la huella, no la reciben, ¿verdad? Porque ellos así la piden, ¿verdad? Entonces, así se debe mandar. Sí, Más que y todo a la era eso, verdad, licenciada. recuérdate que con los bancos ya estamos a pura huella. Tú llegas a la ventanilla, pones tu huella y sale todo tu repliegue. No te están diciendo, ¿cuál es tu número de cuenta? El DPI te lo piden por puro requisito y porque meten el chip, pero literalmente con tu huella ellos se le habilita toda la pantalla. El DPI es puro documento de identificación, ¿verdad? Entonces, para ellos, por supuesto, pero poco a poco vamos avanzando y qué bueno porque créanme que así yo pienso que es bueno porque vamos evitando algunas usurpaciones o algunas ventas ilícitas, ¿ok? Pero discrecionalidad de cualquier cuestión porque tiene cosas que nos obliga automáticamente a adherirnos a cierto sistema en que el costo recae al notario, porque usted va a tener que tener su token para que las personas aquí, cuando hacemos, yo no tengo que el mío, pero cuando hacemos todo lo que es SAT, es con tiene que tener unos tokens para poder hacer. Es un gasto que absorbe el notario y que obviamente cada vez se minimiza en la cantidad que se cobra, ¿va? Entonces, algún buenos y malos. Magalí, Tiu, Medrano. Sí, licenciada, yo creo que ya me respondieron, pero, por ejemplo, si faltara algún elemento para hacer el instrumento público, ¿qué se hace en en ese ejemplo? Por ejemplo, digamos que faltase la profesión o ocupación. Al redactar el instrumento público. Tú no te diste cuenta. Vamos a estar dando el caso. Uno de los requisitos del artículo 29, ¿sí? Del artículo 29. Falta uno de los requisitos del artículo 29, uno de los que me dijiste elementos, me fui a la función notarial y a la teoría. Perdón. Los requisitos del artículo 29, falta uno. Y tú como notario no te diste cuenta. Sí. Ok, no te das cuenta y lo llevas al registro. Y en el registro te lo rechazan porque falta ciertos requisitos. Entonces tú procedes a hacer una ampliación de tu escritura cumpliendo con los requisitos. Tiene mucho más, te lo dice resumido, porque obviamente tenemos que ver en qué parte está el error, si es error de notario, si es de fondo, es de forma, un montón de cosas más, pero es para que tú tengas la idea. Eso es exactamente. No es que se me olvidó y ahí le faltó el domicilio. No, te regresan a que lo hagas, ¿ok? De nuevo, sería todo el internet. Haces otra escritura donde amplías la primera escritura y en esta ampliación haces contar los errores que cometiste como notario. ¿Sí? Gracias, licenciada. Y es responsabilidad, aprovechando, es responsabilidad tuya, no del cliente, ¿ok? Asumes tú todos los gastos, por lo cual saberlos, identificarlos, no les dé vergüenza, tienen que estar con el código para ver su escritura. Hasta yo lo hago hasta hoy en día, tengo 8 años haciendo notariado igual, o sea, todavía lo estoy ahí comparando, ¿qué me falta? Y todavía a veces me toca hacer ampliación, o sea, es común, así que tampoco se van a estresar. Juan Gabriel. Gracias, licenciada. Retomando el tema de la impresión dactilar como forma complementaria de la firma a la hora de formalizar los instrumentos públicos, básicamente quiero añadir de que estos procedimientos se dan generalmente en instituciones financieras como una medida de control biométrica, ¿verdad? Por las múltiples estafas que han habido, dejando en segundo plano la fe pública, una de las características del notario, porque teóricamente el notario está investido de fe pública y a la hora de autorizar un instrumento está dando fe que delante de él se consignaron las firmas. Sin embargo, por control o fiscalización en las entidades, dejan en segundo plano esa calidad del notario y proceden a implementar el control dactilar. Así es, Juan Gabriel, muchas gracias por tu aporte. Como le decía a tus compañeros, ventajas y desventajas. La desventaja automáticamente es que como gremio nos deberíamos pronunciar respecto a que están haciendo a un lado nuestra principal
Nuestro principal objetivo, nuestra investidura, que es la fe pública. Si yo firmo que aquí tengo enfrente a Kevin Alexander, aquí lo tengo enfrente, yo estoy dándole la fe pública porque estoy investida como funcionaria. Dijimos que lo íbamos a ver más adelante, la función pública, porque somos funcionarios públicos, ¿no? Pero así es, lastimosamente no hacemos por proteger nuestra función, ¿ok? Excelente, Juan Gabriel, pero es tema literalmente de debate y entonces estamos bien. Vamos a terminar con estas personas que levantaron la mano. Víctor David Carías. Licenciada, buenas noches. Una pequeña consultita con el ejemplo que la compañera mencionó, si en la escritura faltara, digamos, un dato y lo rechazan, entonces se tiene que hacer otra escritura, pero con el nombre de ampliación, ¿verdad, licenciada? ¿Es así? Sí, tú vas a ver más adelante los instrumentos, vas a ver cómo se redacta una compraventa, que ejemplo de redacción, y vas a ver el ejemplo de una ampliación. No tengo a la mano algún ejemplo para ponerte lo más cercano, pero lleva las mismas formalidades que el 29, solo que dentro del contenido vas a corregir lo que no hiciste en la anterior. Por ejemplo, la 1 le faltó domicilio, en la 2 se denomina ampliación, vas a cumplir otra vez con todas las formalidades del 29 y dentro del contenido vas a cumplir lo que te faltó en la 1. No es que vayas a repetirla, voy a agregarle lo que me faltó y imprimo otra vez. No, ¿ok? Y aparte de eso, vas a ver el contenido, otras formalidades y te recuerda que no solo el 29, está el 13, el 30, depende qué documentos se esté redactando. Estamos usando el 29 solo como ejemplo para el instrumento público. Vamos con Mayra Lorena. Vamos, Mayra Lorena, dime. Buenas noches, licenciada. Una consulta respecto a las huellas. Volvemos a hacer. Si yo como notaria, para poder respaldar mejor mis documentos que yo realice, queda a mi libre criterio pedir las firmas de cada persona que llega a realizar el documento. Yo estoy libre de que pedir la huella, porque como ahora hay tanto documento que falsifican de los DPI y todo, entonces para uno... Pero Mayra, la forma que lo expresaste, me estás dando a entender que si tengo libertad, que firme. Así ibas de primero y después la pasaste para la huella. Te explico. Es tu obligación que firme, según el artículo 29. Sí. Opcional por seguridad, por, ¿qué te podría decir? Costumbre, algunos utilizan que dejen su huella dactilar, ¿ok? Por costumbre. Pero la condicionante es firma. En caso no pueda firmar, la huella, por las razones que hablamos con Félix respecto a ciertos objetivos, cuál es obligatorio, la huella. Pero si aún así, sí firma, sí sabe leer y todo, y quiere dejar su huella, ¿y tú estás de acuerdo? No hay problema, ¿ok? Vaya Mayra Lorena, Félix Javier, contigo cerramos porque mira la hora. Tienes apagado tu micrófono. Si yo fuera un notario de esos calías, le voy a decir, ¿verdad? Y de alguna manera, pues haciendo alusión, veo que el compareciente sí sabe firmar y puso su huella dactilar. ¿No podríamos en una especie como impugnar ahí esa seguridad que el notario que faccionó pues quiso plasmar? Porque realmente no es algo que cuesta algo que no esté, pero podemos impugnar ahí. Vamos a, con tu respuesta, vamos a terminar la clase. Mira pues, es obligatoria la firma, pero no firma y pone la huella. El notario está investido de fe pública, pero el quehacer del notario, ¿qué es? Revisar el documento que lleve todas las características. Si dejó su huella en vez de firma, tuvo a la par su DPI. Y si el DPI dice que sabe firmar, tiene que firmar. No podrías firmar tú como notario para darle valor a ese instrumento. Que debe firmar, que sí sabe firmar. Y dice, no, pero con la huella es suficiente, soy único. No puedes firmar, no puedes autorizar ese instrumento. Y obviamente regresamos, contigo hablamos, la condicionante cuando utilizamos la huella.
Si este no puso, como no sabe leer y escribir, deja su huella dactilar del pulgar derecho y a ruego el testigo rogado, el señor tal y tal y tal y tal, no estás cumpliendo con las formalidades o la solemnidad del instrumento. No puedes autorizarlo. Ahora veamos tu caso. Aún así el notario no se da cuenta porque firma antes que las partes, porque estamos hablando que lo que ustedes no van a hacer, no hay un notario aquí que lo vaya a hacer, va a firmar antes, después firman las personas, eso no lo van a hacer ustedes, pero este notario firmó y la otra persona sí sabe firmar y pone la huella, ¿se puede declarar nula? Sí, hay ciertas formalidades y procedimientos, todo es procedimientos, ¿verdad? Hay ciertos procedimientos o juicios para declarar llena los requisitos y segundo, no te lo van, o sea, esto tendría que pasar todavía por el archivo, te lo tendrían que rechazar y si aún así lo inscribieron, ya entra lo que es lo judicial, ¿verdad? Y todos los que eran responsables a esto, ¿ok? Fue un gusto tenerlos el día de hoy, espero que puedan descansar, tomen mucha energía, repasen por favor, que cada vez estamos teniendo más contenido, no terminamos los 5, pero digo, con el tema era terminar los 5, pero lo hemos aprovechado. Hemos platicado y todo. Fue un gusto tenerles el día de hoy. Que descansen. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Igualmente, que descansen. Muchísimas gracias. Buenas noches.